Hola, buenos días. Voy a dar esta clase que es un poco la introducción a neuropatías. No es algo sencillo, pero espero que con estos datos, digamos, clave, pueda hacerse más fácil digamos, el reconocimiento de la enfermedad y también llegar al diagnóstico nosológico para poder proponer un tratamiento al paciente. Entonces, digamos, lo que vamos a ver ahorita es enfermedad pura de nervio periférico. Definición del sitio de enfermedad, que eso es lo primero. Uso de medios de diagnóstico apropiados y cómo concluir un diagnóstico nosológico un poquito más exacto para poder dar un tratamiento. Entonces, yo creo que esta ya la vieron en algunas otras ocasiones y sí es importante dentro de las enfermedades neuromusculares definir porque vamos a ver un espectro de enfermedades que se pueden parecer mucho. Entonces, dentro de la unidad motora vamos a ver enfermedades de motoneurona propiamente, que a veces se parecen a enfermedades de nervio como tal, que aquí las ven, y algunas otras que sí van a diferir en características y que va a ser un poco más fácil el diagnóstico, enfermedades de unión neural y enfermedades de músculo. Entonces, ahorita vamos a hablar propiamente de las enfermedades de nervio. Entonces, este tema de las neuropatías periféricas, yo creo que al menos si son médicos internistas o neurólogos generales, siempre les va a tocar ver una neuropatía. Entonces, fuera de que ya existen las subs de neuro, pues sí es importante que al menos le den una guía al paciente y que al menos, bueno, si tiene algún síntoma positivo o negativo, que ahorita los voy a detallar, pues sí tratar de darle algún tratamiento inicial para aminorar sus síntomas. Entonces, como les dije, el primer paso es reconocerlas y más o menos saber hacia dónde nos dirigimos, hacia qué tipo de neuropatía es. Y siempre, como en otras enfermedades neuromusculares, siempre tratar de encontrar una causa que sea tratable. Es decir, no en todas se va a poder, pero sí hacer lo posible por buscar al menos las que podamos darle un tratamiento, digamos, que pueda cambiar el curso de la enfermedad. Entre ellas están, obviamente, las neuropatías inmunomediadas por mucho, entre ellas CIDP y las axonales autoinmunes, que yo creo que yo me dedico mucho a ver este tema. Creo que de todas las neuropatías, las axonales autoinmunes son las más comunes, es decir, del 60% probablemente deben ser, perdón, del 100% deben de ser como el 60%. Y de ahí tratar de recordar que existen otras neuropatías que también no necesariamente son inmunomediadas, pero que tienen tratamiento. Por ejemplo, siempre recordar, hay algunas Charcot-Marie-Tooth que pueden responder a inmunoglobulina. Está la amiloidosis asociada al TTR, por ejemplo. Está la enfermedad de Fabry, con neuropatía de fibra pequeña principalmente, en donde pueden ustedes incidir en dar un tratamiento y que ese tratamiento puede cambiar el curso de la enfermedad. Y bueno, siempre los primeros instrumentos es ver esos síntomas, o sea, digamos, explorar toda la historia clínica del paciente y luego revisarlo para poder, digamos, como cuadrar lo que él nos está diciendo con lo que vemos, digamos, físicamente. Entonces, estos son los datos básicos que yo creo que ya los conocen la mayoría y creo que sí los tenemos que conocer. Primero es, para saber el sitio y definir qué propiamente corresponde a una enfermedad de nervio, es saber qué tipo de síntoma. Voy a desglosarlo un poquito más adelante. ¿Qué localización tiene? Si es fibra gruesa o si es fibra pequeña, por ejemplo. ¿Qué tiempo de evolución tiene esa enfermedad para poder dar un tratamiento también? Y antecedentes que sí son muy importantes para tratar de saber la etiología de la enfermedad y algunos otros síntomas específicos y estudios paraclínicos que van a, digamos, hacer la cereza del pastel dentro de todo un complejo de síntomas y exploración física. Los estudios paraclínicos vienen a comprobar lo que ustedes ya vieron clínicamente. Entonces,
Esto siempre les digo y siempre trato de dividirlo porque a la hora de hacer, digamos, de que el paciente nos comente los síntomas, siempre es importante detallar. Ah, ok, este síntoma es un síntoma puramente motor, es un síntoma motor sensitivo, es un síntoma puramente sensitivo o a veces incluso puede ser solo autonómico o los tres. Pero sí hay datos que tienen que hacerles sospechar a ustedes que ese paciente tiene enfermedad de nervio, sobre todo cuando el paciente detalle muchos síntomas sensitivos o autonómicos. Definitivamente, si tiene síntomas sensitivos, pues es una neuropatía, ¿verdad? Y ya se salen de las que llamamos neuronopatías, que son puramente motores los síntomas, aunque existen neuropatías. Acuérdense que hablamos de neuronopatías cuando hablamos de enfermedad de motoneurona o del soma neuronal, porque existen también algunas neuropatías que pueden tener puro síntoma motor. Entonces, sí es importante tratar de definir, porque obviamente es una implicación muy importante decirle tiene una enfermedad de soma a tiene una neuropatía. Definitivamente una enfermedad de soma es mucho más severo que una neuropatía per se. Entonces, siempre recordar que tenemos estos tipos de fibras, tenemos las fibras gruesas propiamente, que son las A delta, A beta, que son fibras muy gruesas y muy mielinizadas, que obviamente tienen funciones muy importantes, por lo tanto conducen muy rápido. Y las otras, que son las A delta y la C, pues son fibras que no tienen mielina o que tienen muy poca mielina. Entonces, esto es relevante porque hay pacientes que van a tener neuropatía de fibra gruesa puramente motora sensitiva generalmente, o solo motora, y hay pacientes que van a tener todo, que van a tener fibra gruesa y fibra pequeña, como los autoinmunes reumatológicos. Entonces, por eso es importante tratar de definir los síntomas para poder, ok, usted tiene síntomas de una neuropatía de fibra pequeña únicamente, y usted tiene fibra pequeña y fibra gruesa. A la hora de revisar al paciente, casi siempre se pueden ver estos datos y tú puedes, digamos, encaminar un poquito más el estudio paraclínico que vas a pedir. Entonces, esto de tipo de síntoma, ya yo creo que ya todos lo han escuchado un poquito o en varias ocasiones porque los pacientes se los refieren, pero sí hablar de que hay síntomas motores positivos y negativos y hay síntomas sensitivos positivos y negativos. Entonces, siempre preguntar, dígame exactamente cuál es su síntoma. Hay veces que el paciente no sabe cómo explicar bien el síntoma, entonces ustedes traten de decírselo. Ok, entonces usted tiene calambres, tiene fasciculaciones o temblor distal, por ejemplo, o nada más la debilidad con atrofia. Y cuando sí tienen que explayarse un poquito más es en los síntomas sensitivos, es decir, porque los síntomas sensitivos pueden ser muy amplios, pueden ser, ok, tiene parestesias, tiene alodinia, tiene comezón, por ejemplo, prurito es lo que pueden referir, tiene sensación de shock eléctrico, tiene sensación de, por ejemplo, a veces tienen un dolor en banda, en el tronco, ok, o está atáxico. Entonces sí tratar de definirlo para darse una idea de cuál es o hacia dónde nos dirigimos. Y negativos, pues obviamente aquí en los síntomas sensitivos, pues es generalmente ellos sienten como si estuviera dormida la extremidad o como si estuvieran pesadas las extremidades. Eso les van a decir. Y eso pues ya lo traducen ustedes como que es hipoestesia tal cual. Y van a ver que cada uno de los síntomas sensitivos, perdón, de los síntomas sensitivos, motores o autonómicos, les van a ayudar a ustedes a poder definir, por ejemplo, si es puramente motora, hacia dónde nos dirigimos, si es sensitivo motora o solo sensitiva, hacia qué diagnósticos nos definimos, o si es autonómica pues ver si es amiloidosis, si es Guillain-Barré, si es una neuropatía, digamos, hereditaria sensitivo autonómica. Entonces, mucho definir el síntoma sí nos ayuda a tratar de determinar o tener una idea más o menos de dónde viene la enfermedad. Entonces me voy para adelante. Nos vamos al curso del tiempo. Eso también
tiene que ayudarles un poco a hacer el diagnóstico, porque casi todas las neuropatías agudas, casi todas, 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 que vamos a hablar, casi el equivalente del síndrome de Guillain-Barré, que realmente para mí el síndrome de Guillain-Barré es un espectro, porque prácticamente el Guillain-Barré puede ser cualquier cosa que ustedes digan. Nada más que lo único que sí debe de tener es que pues debe tener la agudeza de los síntomas y esto quiere decir menos de 4 semanas de duración. Entonces, ya sabemos que esto, si ustedes tienen una neuropatía aguda que progresa rápidamente, este Guillain-Barré puede ser solo de las piernas, puede ser de los brazos, puede ser de un lado del cuerpo, puede ser sensitivo, motor, autonómico. Por eso les digo, puede ser cualquier cosa que ustedes encuentren dentro del espectro de los síntomas. Subaguda casi siempre es un Guillain-Barré que se está haciendo crónico o es una crónica que va empezando, como por ejemplo, obviamente la CIDP empieza en algún momento y puede empezar un poquito antes de las 8 semanas y luego tener esa característica de recurrencia. Entonces ya saben ustedes que la CIDP tiene un periodo agudo y después se transforma en crónica. Y luego el curso también es importante. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el Guillain-Barré es monofásico. Claro que puede haber un segundo Guillain-Barré, sin dudarlo, pero es muy raro. En su mayoría, casi siempre es una sola vez, te da muy intenso y después el paciente va recuperando dentro de los 6 meses siguientes. Progresivo, definitivamente esto es, que quiere decir, es como la esclerosis múltiple también esto. Progresivo es, pues definitivamente nunca hay un periodo de mejoría y siempre va lentamente hacia abajo, como cuáles, como las neuropatías tipo Charcot-Marie-Tooth, que tienen un periodo de estabilidad y luego van bajando despacito, despacito. Y recurrente remitente, que quiere decir que tienen periodos donde se sienten peor, luego se sienten bien y así están. Esta sobre todo es la característica de la CIDP, pero hay otras, como la neuropatía motora asociada a porfiria, neuropatías por VIH, que pueden tener ese curso. Ahora, los antecedentes son muy importantes, es decir, si hay familiares sintomáticos, si hay infecciones previas o inmunizaciones en el mes previo, por ejemplo, exposición laboral a algún metal pesado, por ejemplo, tóxicos, arsénico, mercurio, plomo, que ahorita ya es un poquito más raro, pero aún así, en los pacientes que están expuestos a esos tóxicos pueden tener este tipo de neuropatía, sobre todo de fibra gruesa. Uso de tóxicos, muy importantemente, como alcohol, como sobre todo pregunten de los medicamentos. Hay muchos medicamentos que causan neuropatía, pero recientemente el que más me ha tocado que les da este tipo de neuropatías es la miodarona. Entonces siempre pregunten, oye, bueno, ¿tenía algún tratamiento para el corazón, etcétera? Porque este medicamento sí causa una neuropatía bastante, digamos, leve, se suspende el medicamento y el paciente empieza a mejorar lentamente. O si hay alguna enfermedad preexistente, ya sea lupus, artritis reumatoide, vasculitis, Sjögren, diabetes, VIH, por ejemplo, hepatitis, o si tiene o tuvo enfermedad de Lyme, por ejemplo, que son las que pueden causar este tipo de neuropatía. Aquí, en cuanto a las reumatológicas, sí quiero comentarles un dato bien importante. Más o menos en el 50% de los pacientes, ustedes van a encontrar primero la neuropatía y el anticuerpo, y con el tiempo, digamos en el curso de 6 meses a un año, van a desarrollar la enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ustedes lo agarran con la neuropatía de fibra gruesa o de fibra pequeña, con anticuerpos antinucleares, con un título alto, pero en ese momento no va a cumplir, digamos, los criterios para lupus, los criterios de clasificación, pero yo siempre les digo, vigilen ese paciente porque en el curso del tiempo puede hacerse, digamos, expresa como tal la enfermedad reumatológica. Y en el 50% es al revés, que ya tiene el diagnóstico, por ejemplo, AR Sjögren, y ustedes le encuentran la neuropatía. Entonces, esto puede ser así y siempre tómenlo en cuenta.
Y esto es importante porque ese paciente obviamente se puede beneficiar de tratamiento. Luego, me voy a la distribución del síntoma y yo creo que esto también ya muchos lo conocen y esto también es importante para saber, digamos, hacia qué enfermedad nos dirigimos o cuál distribución tiene y más o menos uno ya sabe que, por ejemplo, si es distal, simétrica y es como tal una polineuropatía sensitivo-motora, que ustedes la ven por electromiografía axonal, pues ya saben que lo más común pues son las metabólicas o las reumatológicas y ya saben, digamos, qué pedir. Por ejemplo, si es una mononeuropatía, lo más fácil es el túnel del carpo, pues ya saben hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Eso es importante porque se tiene que determinar, digamos, más o menos, o tienen también que ustedes que pedir de manera juiciosa, porque los estudios paraclínicos que se piden son caros. Entonces, si ustedes no ven ningún dato en ninguna otra parte, pues dicen, ah, bueno, te voy a pedir tu estudio de conducción, de neuroconducción con electromiografía, porque ya es crónica la enfermedad, y les voy a pedir con un inching, que es una prueba para determinar si tiene efectivamente atrapado el cubital, atrapado el mediano, y esto pues obviamente va a ahorrar recursos para el paciente. Y luego, si tienen una distribución múltiple, por ejemplo, tiene un cubital en un brazo, tiene un peroneo en una pierna contralateral, pues ya saben que esto probablemente es una mononeuropatía múltiple y esto generalmente corresponde a enfermedades reumatológicas o, por ejemplo, asociadas a crioglobulinas con hepatitis C. Entonces, todo esto, digamos, viene siendo una recopilación de lo que ustedes platican con el paciente y una recopilación de lo que ustedes ven clínicamente. Y luego, cuando es, por ejemplo, toda una extremidad, pues ya saben que lo más común, o sea, van a estar afectados el cubital, el radial, el mediano, pero del mismo lado nada más. Ya saben que puede ser, por ejemplo, una plexopatía o una plexitis, por ejemplo, una plexopatía, por ejemplo, traumática o degenerativa o autoinmune. Entonces siempre es importante definirlo. Es importante que tengan cuidado porque hay plexopatías que son enfermedades de motoneurona. Entonces, cuando vean una sola extremidad con atrofia, debilidad, siempre revisen el brazo contralateral y las piernas y revisen los reflejos. Acuérdense, esto yo no les voy a recordar, digamos, propedéutica básica, ya saben ustedes cómo definir, ok, ante la distribución del síntoma, ese paciente concuerda con un síndrome de neurona motora inferior, ok, seguimos con nuestro diagnóstico de neuropatía, o ese paciente tiene datos de ambos, neurona motora superior y neurona motora inferior. Entonces, el diagnóstico y el estudio cambia definitivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, bueno, pues es una plexopatía, porque tuvo una vacunación previa o tuvo una infección previa y pienso que es un síndrome de personaje Turner. Ah, ok, pues entonces van a pedir su estudio de conducción y van a pedir una neurografía muy diferente, así le vieron. Por ejemplo, que tiene datos de motoneurona en las piernas o que está fasciculando la lengua, pues ahí tienen que dirigir diferente el estudio de neuroconducción y electromiografía que van a pedir. Entonces, también estas son algunas consideraciones específicas que sí quiero recordarles cuando vean a un paciente. ¿Qué quiere decir? Fíjense, vamos a dividir, como ya se los dije, en algunos detalles de fibra gruesa, motores, algunos detalles de fibra gruesa, sensitivo, y de fibra pequeña, la parte como tal autonómica. Entonces, fíjense, puede haber afección distal, puramente distal, en las neuropatías axonales crónicas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las neuropatías inmunomediadas de tipo reumatológico. Pero puede haber también afección proximal. Y no se olviden de esto, ¿verdad? Que puede ser primero afección proximal y luego distal, y esto es más en las radiculopatías. Recordar que el término radiculopatía involucra una afección proximal de ese miembro o de esa extremidad.
Entonces, esto ya saben ustedes que corresponde a un Guillain-Barré o a una CIDP. Y luego puede haber una atrofia muy notable, y esto sí quiero aquí ponerles como una bandera roja en el sentido de que si hay una atrofia notable y empezó solo una mano, una pierna, fíjense, puede confundirse con una neuronopatía. Entonces, siempre exploren bien a ese paciente. Ahora, para hacérselos todavía más complicado, hay enfermedades de motoneurona que solo tienen afección distal de cuatro extremidades y que tienen únicamente disminución de los reflejos sin facilitación de las ondas F o sin datos de liberación piramidal. Esto lo llamamos una enfermedad de motoneurona pseudoneuropática. Esto es un poquito raro, pero sí quiero que lo tengan en la mente para que no se casen con que todo es una neuropatía si es distal y tiene reflejos bajos. ¿Por qué? Porque luego la evolución de esos pacientes es muy tórpida. Es decir, lo más adecuado que van a hacer ustedes es, bueno, pues tiene una neuropatía que parece motora, le voy a dar tratamiento y luego ese paciente va decayendo y decayendo y decayendo y decayendo y luego ya empieza con la disfagia y luego ya empieza con la disnea. Entonces tengan cuidado especialmente en esos pacientes porque los pueden confundir y la progresión de la enfermedad es muy diferente a una neuropatía como tal. Los reflejos, obviamente, pueden estar ausentes o disminuidos si es una neuropatía. Pueden estar normales si solo tiene datos de neuropatía de fibra pequeña, acuérdense. O puede haber involucro de nervios craneales, sobre todo en las polirradiculoneuropatías como Guillain-Barré. CIDP es un poquito más raro, pero sí llega a presentarlo. Llega a presentar sobre todo afección de los nervios craneales bajos y también en las mononeuritis múltiples. Entonces, acuérdense de estos datos y no tengan miedo. En realidad, ustedes no hicieron nervio y músculo, entonces ya no es tema de ustedes. Ustedes tienen que reconocer si ya se les llama la atención o hay algo atípico en la progresión o algo no les cuadra con el diagnóstico, siempre tienen la opción de buscar a personas, por ejemplo, como yo u otros médicos que pueden ayudar a afinar ese diagnóstico. Como yo siempre les digo, esto de ahora las subs que hay de neuro no significa que ustedes no saben. Simplemente es que el conocimiento es tan vasto que hay veces que uno tiene que, es imposible saberlo todo y a veces uno tiene que pues aceptar esas limitaciones y también tratar de ayudar un poco más al paciente y pues trabajar en conjunto con otros médicos precisamente para que el paciente le vaya bien. Entonces, no se preocupen, lo importante y lo que yo quiero que me quede es quiero que ustedes tengan al menos una idea clara de qué es lo que van a hacer ante un paciente que tenga A, B y C, qué estudios van a pedir y qué diagnóstico nosológico le voy a considerar, ¿de acuerdo? Luego, la fibra gruesa sensitiva va a tener obviamente una alteración propioceptiva, siempre vigilar siempre ver el Romberg, siempre ver cómo está la marcha, si tiene equilibrio, si no tiene equilibrio. Fíjense, cuando esta neuropatía de fibra sensitiva propioceptiva les va a dar una reflexia muy profunda. Hay también una cuestión. Hay veces que los pacientes, aunque tengan una neuropatía, van a tener aumento de los reflejos. Y esto siempre háganlo pensar cuando ustedes clínicamente les dé una neuropatía dentro del diagnóstico y tenga aumentos de reflejo, siempre piensen que a lo mejor ese paciente comparte un diagnóstico de canal cervical estrecho y que la médula espinal cervical puede estarse viendo comprimida y esto puede dar la alteración de los reflejos, ¿de acuerdo? O si tienen los reflejos altos, pues siempre ver si la temporalidad, los antecedentes cuadran con otra cosa, como una neuronopatía. Ahora, siempre los síntomas en guante en calcetín. Casi todas las neuropatías, digamos, yo creo que el 90% tienen esta distribución. Casi siempre. Les van a decir siempre en las piernas primero y luego en las manos. ¿Por qué en las piernas primero? Porque son nervios más largos y son los primeros que se afectan. Esto es algo que siempre tienen que preguntar, pero si ese paciente les refiere, oye, es que tengo, fíjate, tengo
una sensación de ardor en la espalda o tengo una sensación de ardor en la pierna como un parche, eso obviamente pues ya les hace pensar en que no es una neuropatía, es una neuropatía, pero no de fibra gruesa. Probablemente es una neuropatía de fibra pequeña. Entonces, que no les digan, ah, no, pues eso no, probablemente esa paciente está psiquiátrica. No, siempre tratar de definir si es o no una enfermedad orgánica. ¿De acuerdo? Acuérdense, cuando el síntoma sensitivo es puro, es decir, una ataxia muy severa con puro síntoma sensitivo positivo o negativo, siempre pensar, esto ya lo han escuchado, en una neuronopatía sensitiva o ganglionopatía. Esto, ¿cómo se dan cuenta? Porque a la hora de ver el estudio de conducción, todos los potenciales sensitivos están ausentes, tanto de los brazos como de las piernas. Y esto lo que automáticamente les tiene que hacer pensar es, ah, ok, vamos a buscar Sjögren o alguna enfermedad reumatológica. O, por ejemplo, deficiencia de B6, intoxicación por B6 o toxicidad por cisplatinos o taxanos. Platinos o taxanos, ¿de acuerdo? Y ahora, la fibra pequeña, sensitivo autonómica, esto es lo que les decía. Es algo que sí quiero que en ustedes quede bien claro porque frecuentemente me llegan pacientes que les dicen, oye, pues es que tú tienes síntomas solamente de ansiedad. Y sí puede ser que la paciente tenga ansiedad, pero al menos si quiero que esa paciente se vaya o ustedes les queda en la mente que esa paciente puede tener también una neuropatía de fibra pequeña. Este diagnóstico de fibra pequeña es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque son enfermedades que uno no puede ver fácilmente. Es decir, ustedes hacen un estudio de conducción y no van a encontrar nada. Le van a hacer otro estudio, estudios de paraclínicos y probablemente no encuentren nada. Entonces, en muchos pacientes, pues andan perdidos por ahí con varios médicos pensando que no tienen nada y que solo tienen ansiedad. Entonces, sí les pido que al menos no echen por la borda este diagnóstico y que siempre le den el beneficio de la duda a la paciente de si les refiere. Oye, pues es que, fíjense, la fibra pequeña da un síntoma sensitivo bien especial. Da mucho síntoma de ardor, mucho síntoma sensitivo positivo. Y lo puede dar tanto en la distribución en guante y calcetín como en parches. Lo más común es que te refieran un parche de dolor en el dorso o un parche de dolor en el abdomen, pero pueden referir también hormigueos, por ejemplo, o parestesias solo en la mitad del cuerpo. Obviamente, esto va de la mano con la exploración física y si tienen en cuenta, pues que bueno, si al menos si es hemicorporal, pues bueno, sí hacer de manera juiciosa, ok, vamos a descartar un estudio central, una resonancia, pero si no encuentran nada, que sepan que la fibra pequeña puede ser o es frecuentemente, digamos, en un 30 o 40% de los pacientes, es hemicorporal, ¿de acuerdo? Y puede incluir la cara, el cuero cabelludo, por ejemplo, para que a ustedes no se les haga raro que ese paciente les diga, es que tengo mucho hormigueo en el cuero cabelludo o en la mitad de la cara o se me duerme solo la mandíbula, por ejemplo. Esto es algo que que pueden presentar estos pacientes. Y puede ser pura, o sea, solo somática, es decir, la fibra pequeña se divide en somática y en autonómica. Puede ser solo somática, con síntomas sensitivos predominantemente, o puede ser autonómica. Y entonces ahí el paciente que les va a referir mareo, hipotensión ortostática, va a referirles este síndrome que se llama POTS, que es cuando se levanta, le sube más de 30 latidos la frecuencia cardíaca y se sienten muy mal. Revisen, cuando tengan estos datos, revisen la frecuencia, revisen si hay hipotensión ortostática, porque ahí prácticamente les va a dar el diagnóstico. Otros síntomas, por ejemplo, como dismotilidad gastrointestinal, alteraciones urinarias, por ejemplo, pueden tener también sudoración excesiva, pueden no sudar, pueden tener piloerección, por ejemplo. Entonces, todo esto les puede hacer sospechar que ese paciente puede estar teniendo una neuropatía autonómica, sensitiva autonómica. Entonces,
Esto quiero que les quede bien en la cabeza y quiero que esta parte de la fibra pequeña, yo sé que no es fácil, no es fácil el diagnóstico, no es fácil el seguimiento porque son pacientes muy ansiosos también, pero que no lo dejen, no lo dejen de considerar dentro de sus diagnósticos cuando vean un paciente con estos síntomas. Aquí les puse una imagen, fíjense, este es un paciente que tiene una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, que es la más común. Fíjense cómo tiene sus manos, atrofia distal. Curiosamente, los pacientes con Charcot-Marie-Tooth permanecen fuertes muchos años y permanecen deambulando aún como hasta los 50, 60 años y generalmente solo después de los 70 es cuando empiezan a perder la marcha. Fíjense sus piernas en botella de champaña, fíjense sus pies cabos y los dedos en martillo. Pero también quiero que vean esta imagen y se las puse a propósito porque hay pacientes que tienen todos estos datos, que tienen también pie cabo, que pueden tener dedos en garra y que no son Charcot-Marie-Tooth. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una imagen más o menos, es lo más común que tiene un paciente con Charcot-Marie-Tooth, pero no se casen con esa idea. Acuérdense, yo siempre les digo, aunque los vea así, a menos de que el interrogatorio sea muy claro para una enfermedad hereditaria, siempre les doy el beneficio de la duda de buscarlo adquirido. ¿De acuerdo? A menos que te diga, no, pues es que mi papá estaba igual, mis dos hijos están igual, bueno, pues ya dices, ok, ok, pues entonces sí es una hereditaria y ya te vas directo a pedir o mandarlo al genetista para que se pida el estudio genético. Siempre revisar Romberg, porque casi todos los pacientes que tienen neuropatía de fibra gruesa van a tener inestabilidad o van a tener pérdida del equilibrio. Fíjense, aquí les puse una imagen y les puse a propósito las neuropatías adquiridas, porque quiero que sepan cómo es digamos, el espectro de estas y quiero que siempre piensen o al menos traten de descartar las que sean adquiridas o las que pueden tener un tratamiento que cambie el curso de la enfermedad. Entonces, fíjense, y aquí voy a entrar en otro concepto que no les había dicho. ¿Por qué? Porque esto ya no es propiamente parte de la historia clínica de la exploración. Entonces, es importante también, después de que ustedes ya hicieron una anamnesis adecuada, ahora, ok, vamos a pedir el estudio de conducción con electromiografía. Esto siempre les voy a decir, siempre pidan neuroconducción con electromiografía. No vayan a pedir neuroconducción sola, por favor, no la pidan así. ¿Por qué? Porque hay veces que la neuroconducción, por ejemplo, sale normal, completamente normal, y ustedes dicen, ah, pues no, no tiene nada, absolutamente nada. Hay veces que por electromiografía sí tienen datos de neuropatía. Entonces, siempre pídanla de manera complementaria y siempre pidan, por ejemplo, aunque esté afectada solo una pierna, pidan la del otro lado, no vayan a pedir una neuroconducción de un solo lado. ¿Por qué? Porque siempre el estudio es comparativo. O cuando vean una plexopatía, no vayan a pedir nada más del brazo que está afectado, por favor, porque siempre es comparativo. Y de todas maneras, aún así, aunque salga afectado de ese lado, el otro lado también puede estar afectado y les puede hablar a ustedes de una patología completamente diferente. Entonces, solo por neuroconducción se puede definir, bajo los criterios estrictos que ya hay, si esa neuropatía es desmielinizante o es axonal. Fíjense, dentro de las neuropatías en general, yo creo que las desmielinizantes puras, porque esto también depende mucho de quién haga el estudio, y esto sí les invito a que busquen un buen neurofisiólogo porque hay veces que te dicen todo es desmielinizante y axonal, y eso no te ayuda para nada porque te dejan las mismas. Entonces, siempre hay que tratar de definir si es puramente desmielinizante con criterios, porque realmente las desmielinizantes son menos del 10% de lo que vemos, y hay algunas agudas y hay otras crónicas. Las agudas, pues prácticamente digamos, por definición, Guillain-Barré. Las crónicas, CIDP, neuropatía multifocal motora, paraproteinémicas y otras que son asociados a algunos gangliósidos y algunas que se llaman
que ahora llamamos nodopatías, que son asociadas a ciertas proteínas del nodo o del paranodo del axón y que se encasillan dentro de las neuropatías desmielinizantes. Antes pensábamos que eran CIDPs diferentes con un anticuerpo, porque sabemos que la CIDP no tiene un anticuerpo reconocido, pero ahora como esta sabemos que sí tienen un anticuerpo reconocido en sangre, las encasillamos ya dentro de las nodo o paranodopatías. Entonces, esto siempre recordarlo. Cuando sea desmielinizante, traten de abrir todo el abanico que se pueda para tratar de darle un diagnóstico a ese paciente. Luego, las axonales, que son el 90%, puede haber agudas, obviamente las agudas, pues el Guillain-Barré, AMSAN y AMAN. Y las crónicas, hay varias, fíjense que también, y esto sí quiero recordarles, hay algunas neuropatías axonales distales crónicas que se asocian a gangliósidos, sobre todo a GM1A y GD1A. Entonces, esto ya requiere como un diagnóstico un poquito más específico, pero no olviden que puede haber axonales que se asocian a gangliósidos que no son Guillain-Barré y que van a responder al tratamiento inmunomodulador. Y neuropatías asociadas a anticuerpo antisulfátido, estas también son axonales y también se asocian a anticuerpos antigangliósido. Entonces, fíjense cómo es el espectro y ya les abro un poquito más la idea en su cerebro de que no solo tenemos neuropatías, digamos, asociadas a enfermedades reumatológicas, hay axonales que son puramente primarias y que se asocian a gangliósidos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ya definimos algunos detalles, ya tenemos la historia clínica, ya tenemos bien detallado qué pasó con ese paciente en el curso del tiempo, cómo está su exploración física y ahora qué es lo que vamos a pedir. Entonces, siempre pedir su estudio de conducción, ya se los dije, con electromiografía distal o proximal, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Porque si ustedes piden solo la electromiografía, el neurofisiólogo digamos, por naturaleza solo va a ser distal, pero si ustedes quieren revisar algún músculo proximal, pues tienen que decírselo. Ahora, si necesitan evaluar la fibra pequeña somática, podemos pedir el QST. Acuérdense que el QST solo evalúa la fibra de pequeña somática, es decir, si ese paciente tiene un componente muy, digamos, muy autonómico o con involucro del sistema parasimpático o parasimpático o simpático, el QST puede salir normal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que apoyarse de otros estudios como cuáles, como prueba de inclinación, por ejemplo, como Holter de presión o Holter, digamos, de ritmo, en donde ustedes pueden encontrar algunos datos pues, de esta disautonomía y pueden apoyar al diagnóstico que están viendo enfrente, ¿de acuerdo? Para clínicos, otros laboratorios, pedirle, acuérdense, y esto aquí se los puse con toda la intención, porque hay veces que ustedes tienen dentro del abordaje clínicamente una neuropatía, pero de repente se asustan porque ven una CPK elevada en 500 y entonces dicen, ay, no, pues esto es una miopatía. No, acuérdense. Cualquier enfermedad de la unidad motora puede elevar la CPK, cualquiera, la que quieran, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven incluso una neuropatía, una neuronopatía, ese paciente puede tener elevación de la CPK. ¿Cuánto? Generalmente no es más de 1000 unidades por litro. Obviamente que si ya están viendo ese paciente y trae 10,000 de CPK, pues el sitio anatómico pues ya es completamente otro, ¿de acuerdo? Entonces, pero que no les asuste que si ustedes están viendo clínicamente ese paciente parece una neuropatía y tiene poquita elevación de la CPK, pues bueno, es parte del fenómeno que tienen, ¿verdad? Del fenómeno de daño al nervio, entonces no se asusten. Siempre, siempre pedir el perfil autoinmune, siempre, por favor, no se les vaya a olvidar, porque gran parte, digamos, del 100% de las neuropatías
Yo creo que el 60% son autoinmunes reumatológicas. Entonces, no se les olvide. Y ahí incluir, por ejemplo, el panel paraneo, incluir electroforesis de proteínas, porque estas enfermedades son potencialmente tratables. Incluir Lyme, por supuesto, hepatitis C con crioglobulinas. Siempre esto no se les olvide, por favor. Y otros estudios pueden ser propiamente neurografía, si están sospechando una enfermedad de plexo, por ejemplo, un síndrome de personaje Turner, o ya sea biopsia de nervio o de piel, dependiendo de lo que estén sospechando. Acuérdense, y también aquí en la biopsia de nervio, si quiero comentarles algo, acuérdense que la biopsia de nervio no es para todos, por favor. Porque luego, digamos, ustedes tienen la historia clínicamente y para clínica, un ejemplo de CIDP, y me lo mandan para que yo le haga una biopsia de nervio. Y yo les digo, oye, pero es que sin la biopsia de nervio ya tienes el diagnóstico, no es necesario hacer una biopsia. Entonces, la biopsia es solo para ciertas enfermedades, vasculitis, sarcoidosis, amiloidosis, neuropatía axonal gigante, por ejemplo. Entonces, no se queden con esa idea de que les va a salir en la biopsia. ¿Por qué? Porque a lo mejor se van a quedar en las mismas y hasta se van a quedar peor, porque muchas veces es normal la biopsia. ¿De acuerdo? Y la biopsia de piel cuando están sospechando una neuropatía de fibra pequeña somática. Estudios genéticos cuando ya definitivamente agotaron todo lo adquirido. Puede ser un exoma, un genoma, un estudio de CNVs, que es de variantes de número de copias, por ejemplo, cuando estamos pensando en un Charcot-Marie-Tooth tipo 1A o en una neuropatía lábil a la presión, en donde en el exoma no va a salir el diagnóstico, o PCR en algunas neuropatías, ¿de acuerdo? Y entonces, ya para finalizar, pues bueno, el tratamiento dependerá de la causa de la misma. Y siempre, siempre, por favor, todo paciente que tiene una enfermedad neuromuscular siempre debe de estar en terapia física. ¿Cuánto tiempo? 3 veces a la semana, de 20 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Nunca me lo dejen sin terapia física porque la mayoría de los pacientes, aunque no puedan ofrecerle ustedes un tratamiento, ustedes les van a decir, la terapia física es equivalente a tu medicamento. Y ustedes van a ver que solo la terapia, solo con la terapia, los pacientes van a mejorar muchísimo. Entonces, esto siempre que les quede en la mente, ningún paciente que tenga una enfermedad neuromuscular puede estar sin terapia física. Uso de ortesis de apoyo, por ejemplo, hay ortesis que ayudan a que esos pacientes puedan caminar con mayor seguridad. Y siempre, siempre, por favor, si ese paciente tiene síntomas sensitivos, positivos, por favor ayúdenle, porque la verdad es que al menos yo me dedico mucho a ver dolor neuropático, y es sumamente incapacitante para ellos. Entonces, siempre tratar de echar la mano, por ejemplo, de lo que está bien estandarizado, que sirve para neuropatía: amitriptilina, duloxetina o venlafaxina, pregabalina o gabapentina. No quiero verlos dando las dos cosas juntas, porque acuérdense que el sitio de función es el mismo, tanto de la prega como de la gaba. Entonces den uno u otro, por favor, y siempre empiecen dosis bajas de estos medicamentos porque generan mucho efecto adverso y opioides en algunos casos. Entonces, yo termino aquí. Es una visión un poquito rápida, pero creo que efectiva para que ustedes complementen el diagnóstico del día a día de estas enfermedades. Voy a dejar de compartir y no sé si alguno de los doctores, de los residentes, tenga alguna duda. Hola, buenos días, la doctora Sánchez. Me pareció una práctica excelente, doctora, en el sentido de que esto de las neuropatías es sin duda mucho más frecuente de lo que pensamos y probablemente, a menos de que cuál sea su comentario, están subdiagnosticadas. Yo hablo desde el punto de vista de gastro, por ejemplo, pacientes con
distensión, dolor abdominal, que no responden a los tratamientos convencionales y que se pasan años manejados como síndromes de intestino irritable, hasta que llegan con alguien que lo piensa, porque además tiene algunos otros datos de neuropatía periférica. Y yo tengo varios casos que se han revisado por neuro y bueno, tienen disautonomías por neuropatía de fibras pequeñas con afección importante visceral, y una vez que son diagnosticados, son tratados y mejoran en forma importante. No sé cuál sea su comentario al respecto. Sí, doctora, de hecho, esos pacientes andan por ahí perdidos y de hecho mucha gente, o sea, pues están con el gastro y pues el gastro ya le hizo la colonoscopía, ya le hicieron un montón de estudios y no le encuentran esto que es propiamente la dismotilidad. De hecho, ya cuando uno, por ejemplo, te mandan el paciente, cuando uno empieza a interrogar otros datos de disautonomía o de neuropatía o síntomas sensitivos positivos, ya, por ende, digamos, empiezas a completar todo el diagnóstico per se, porque a lo mejor nadie se los había interrogado, pero el paciente lo tiene. Y entonces tú ya sabes que ese paciente, pues, corresponde a una neuropatía de fibra pequeña con disautonomía. Pero sí, doctora, tiene toda la razón. Y la cuestión es que, fíjese, la mayoría de los pacientes que tienen todos estos datos o que andan por ahí con síntomas genitourinarios o gastrointestinales, si uno les busca un poquito más la causa, hay veces que si les das tratamiento, mejoran también de esa parte. Sí le voy a decir que la disautonomía o el síntoma como tal visceral es difícil de tratar, pero sí mejoran si uno encuentra la causa de la enfermedad. De hecho, también esto yo no se los comenté a ustedes, pero hay cuadros que son raros, pero que se presentan, por ejemplo, como un síndrome de Algeville, como una pseudoobstrucción intestinal, que son agudos. Y estos son, digamos, son como Guillain-Barré, pero en el abdomen y estos pacientes mejoran con inmunoglobulina. Entonces, tiene usted toda la razón, doctora. Definitivamente estos pacientes a veces es difícil porque el gastro no les encuentra nada, pero esos pacientes siguen sintomáticos. Entonces, siempre, no nada más irse a los síntomas sensitivos positivos o negativos o motores, sino interrogar un poquito más en general. Tiene usted la razón. Gracias. No, gracias a usted. Si bien a veces, como comenta, puede que no mejoren o sean parcialmente tratados, pues al menos dejan de estudiarse, porque son pacientes que cuando llegan ya vieron a todos los gastros, a todo el mundo, y lo que ocupas es referirlo a neuro y bueno, al menos tener un diagnóstico y quitarle la angustia al paciente, porque el problema que tenemos es que siempre pueden encontrar quién los opere, quién les haga resecciones intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo primero es no hacer más daño, tratar de hacer diagnóstico y que el paciente tenga la tranquilidad al menos de que tiene. Muchas gracias, felicidades, doctora. Ok. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Habla Eric Pérez, soy médico de radiooncología y medicina interna. Ciertamente, hay muchísimos casos desde nuestra especialidad, o desde oncología, que eh, pues son una barbaridad de casos que no son referidos. Y como bien lo dice, y me interesó mucho todo esto de neuropatía de fibra pequeña, se confunde con muchos síntomas y es también un desgaste para el médico que lo está viendo a largo plazo y si no conoce toda esta información que usted está presentando, pues no lo refieren, los tratan como si fueran otro tipo de enfermedades funcionales y que no relacionadas, pero en realidad hay mucha. Particularmente un servidor le toca ver bastantes casos de cáncer de mama o de tubo digestivo, en donde esta neuropatía es sumamente discapacitante y creo que, lo tengo que decir, muchas veces hay un exceso de bloqueos de algología para el manejo del dolor y no corresponden o no van a servir porque ciertamente no es la causa, ¿no? O sea, en este momento tenemos un paciente hospitalizado, por ejemplo. Y yo la felicito por la explicación y creo que este conocimiento tiene que ser difundido en los
es en las especialidades que provocan neuropatía, ¿no? Oncología, los que manejan biológicos también, los que manejan citotóxicos, los hematólogos, para que puedan hacer una referencia temprana y esta morbilidad y toxicidad se maneje de forma adecuada. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, de hecho, siempre yo les insisto a los residentes que, bueno, antes de ver algología, por ejemplo, pues siempre tratar nosotros de dar lo que tenemos y pues minimizarle, tratar de minimizar el efecto secundario del paciente, tratar de quitar el dolor y tratar de evitar ante cualquier situación, pues algún procedimiento invasivo. Claro que si ya es pues completamente necesario, pues se tiene que dar, pero sí en la medida de lo posible, pues hacer que pues ese paciente mejore del síntoma, tratando de dar un tratamiento, digamos, sintomático a la vez de que estamos buscando cuál es la causa de la enfermedad. Y precisamente nosotros vamos a este año abrir un programa de tratamiento de enfermedades benignas y funcionales y desde el punto de vista desde este lado, ¿no? De radioterapia, los tratamientos radiomoduladores con dosis bajas de radiación ayudan a mejorar la neuropatía. Digo, es un arma más para esos pacientes que son refractarios al manejo estándar. Ay, muchas gracias, doctor. Sí, porque vemos casos bien complicados, la verdad, bien complicados. Entonces, qué bueno, ojalá que se difunda un poquito más esto que me está comentando. Gracias. Gracias. No sé si alguien más de los residentes, alguna duda, algún paciente que hayan tenido. Parece que no hay más dudas, doctora. Muchísimas gracias por su plática. Estuvo excelente. Ok. Bueno, pues entonces así le hacemos y pues muchas gracias a los doctores, a los profesores y pues cualquier duda como quiera, pues tienen, pueden compartirle mis datos y pues yo les ayudo. Gracias.